Salud, este es el espacio radial de la gestión obrera del SECOP. Hoy es sábado, y yo siempre digo 20 y pico, pero no me acuerdo si es 22 o 23 o 24. ¿Qué es vos? ¿23 o 24? 23. Sábado 23 de abril del 2016. Estamos a 7 escasos días de el Día Internacional de los Trabajadores. Nosotros, bueno, hoy tenemos la visita del compañero Artigas Torres, entrañable compañero. Tenemos bastantes luchas, Artigas, ¿no? Tenemos unas cuantas. Bueno, hemos participado en varias, ¿verdad? En varias, sí. Que tiene fundamentalmente en el movimiento social. Sí, ahí va, que fue la UTD, Unión de Trabajadores Desocupados. La Unión de Trabajadores Desocupados, pero tenemos... Que además vale decir que fue uno de los ingenios tuyos que todos reconocen esa voluntad y ese gesto solidario que tuviste de organizar, y yo me sumí circunstancialmente a eso y fui parte de la directiva también de la UTD, ¿verdad? Digo, que me dieron esa oportunidad de hacer esa experiencia, de estar en eso, y bueno, acorde a lo que el capitalismo nos iba poniendo, esa coyuntura de la crisis del 2002, exacto, de expoliación sobre los trabajadores. Sí, y bueno, y nosotros pensábamos que el sábado que viene es 30 de abril. Sí. Entonces nosotros como trabajadores teníamos la intención de hacer algunas invitaciones, desde ya está invitado Artigas, sí, invitar a algún compañero más, para hacer un programa especial basado fundamentalmente en el Día Internacional de los Trabajadores, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sería interesante, no sé, digo, a qué compañero nosotros podíamos invitar, después veremos en el correo de la semana, pero nos interesaría centrar todo el programa en lo que va a ser este 1 de mayo, un 1 de mayo, si se quiere, especial, producto fundamentalmente de la situación que hoy está atravesando el pueblo. Decimos el pueblo porque creemos que hace muchos años atrás se hablaba solamente de la clase obrera, pero como que la producción, las relaciones de producción, las fuerzas productivas, se han como desperdigado. No queremos decir que haya menos trabajadores, sí queremos decir que hay menos clase obrera, y que el servicio en un país como el nuestro, que producto de las políticas económicas que se han venido aplicando a lo largo de muchos años, décadas, han atentado contra justamente los puestos de trabajo de la clase obrera, de la producción nacional, ¿verdad? Porque digo, hay que diferenciar. Clase obrera es aquel que produce bienes materiales, ¿verdad? Y tristemente, nuestra industria, la industria manufacturera, ¿verdad? Nuestra industria, la que produce esos bienes materiales, ha sido brutalmente desbaratada, ¿no? Desbaratada por políticas de entrega que se han venido dando durante décadas en nuestro país, ¿verdad? Podemos decir tranquilamente que a partir ya de finales de la década del 50, una vez que los Estados Unidos de Norteamérica terminan ganadores de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a tomar nuevamente el lugar que tienen las potencias cuando terminan la guerra, ¿no? Porque mientras las potencias están en guerra, es como cuando el gato está distraído, los ratones están de fiesta. Es así. Seguro. Entonces, claro, digo, Estados Unidos se toma el control de Occidente a partir de finales de la década del 50 y comienza su política imperialista, copando los mercados internacionales, aplicando subsidios a las importaciones, ¿verdad? Aplicando políticas de baja artificial de los precios para liquidar a los productos de los países pequeños, ¿no? De economías frágiles. Es bueno explicar esto
porque es una forma también de centrarse en la historia. Y yo sigo insistiendo que aquel que no analiza para atrás difícilmente pueda tener una visión clara del presente y mucho menos del futuro. Entonces, cuando decimos baja artificial de los precios, que es el dumping que aplican las potencias imperialistas, es sencillamente este ejemplo. El Uruguay, productor de carne, tiene un costo de producción X para colocar la tonelada de carne en el mercado internacional. ¿Qué hace la potencia imperialista? La potencia imperialista baja artificialmente el precio de la carne que ellos producen. Entonces, cuando van a competir en el mercado internacional, aplican un precio inferior al costo que la potencia imperialista tiene para producir la tonelada de carne. Y lo coloca en el mercado internacional y naturalmente lo vende. Lo vende porque le aplica un precio inferior, aunque esté perdiendo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liquidar la competencia en el mercado. Y el pequeño país de economía frágil no puede sostener el mismo precio que le pone la potencia imperialista, porque es una economía superior, mucho más poderosa. Bueno, y así de esa forma han ido destrozando la industria de los países del tercer mundo, los subdesarrollados, como ellos le pusieron, los países dependientes de las economías centrales de las grandes potencias. Han liquidado la industria textil, ¿verdad? Es un proceso de muchos años, ¿no? De muchos años, que arranca justamente por allá por mediados de la década del 50. Han liquidado la industria frigorífica, han liquidado la industria del cuero, ¿verdad? Muchos recordarán, veteranos, que Uruguay se caracterizaba en el mundo por ser uno de los países que tenía la mejor confección del cuero en tema de zapatos, por ejemplo, ¿no? Los mejores zapatos, ¿no? Yo me acuerdo de los bañuelos, no sé por qué. Ahí va, sí. Porque eran fascistas, bañuelos, tal vez por eso. Sí, bueno, pero más allá de eso, la calidad que tenían en la manufactura del cuero, ¿verdad? ¿Cuántos miles de puestos de trabajo se perdieron desde aquel momento hasta ahora? ¿Cuántos miles de puestos que no se pudieron recuperar? No pudieron recuperarse porque no hubo política de Estado, de los diferentes gobiernos, en defensa de la industria nacional, ¿verdad? Eso es una realidad, que bueno, que nos ha hecho cambiar inclusive hasta la propia matriz productiva, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? Nosotros no supimos defender lo nuestro y terminamos aceptando las imposiciones de las potencias imperiales, ¿verdad? Y dentro de las imposiciones de la potencia imperial están, por ejemplo, lo que hoy son las plantas contaminantes, ¿verdad? Lo que son hoy los monocultivos, lo que es la plantación de soja, ¿verdad? El agrotóxico, todos estos elementos que son impuestos por el capital, ¿verdad? Cuando decimos potencia imperialista decimos capital. Entonces, decíamos, 1 de mayo complicado, ¿no? Complicado para el pueblo. Decíamos que se había desperdigado la clase obrera y que el Uruguay había optado por lo único que le estaba dejando el capital, que era comenzar a hacer, generar el motor del turismo, ¿verdad? Más allá que en el 90% está en manos privadas. El turismo, el servicio, la hotelería, ¿verdad? Los restaurantes, salarios miserables, con gente que no son clase obrera, que son parte de la clase trabajadora. Entonces, nosotros decimos, creo que hoy podemos decir tranquilamente que el 1 de mayo no solo reivindica a las necesidades de la clase obrera y trabajadora, sino reivindica las necesidades del pueblo uruguayo todo, ¿verdad? Por eso es tan importante. Una situación de crisis. Estamos en una situación de crisis donde hemos entrado en una especie de embudo, o sea, nuestra humilde visión, una especie de embudo donde pareciera que el camino es uno solo, muy angosto, y de no aceptar este camino como que serían las cosas mucho peor, ¿no? Y es ahí donde comienza las diferencias ideológicas. Es ahí donde entramos en el terreno de los diferentes puntos de vista, ¿no? Esta crisis no solo ha provocado una situación jodida para nuestro pueblo, sino que ha ensanchado la brecha entre las diferentes corrientes ideológicas.
hoy estamos enfrentados. Increíble, ¿no? Es increíble. Gente que queremos lo mismo, porque estamos convencidos que queremos lo mismo. Queremos lo mismo porque no tenemos otra opción, ¿verdad? Porque no somos inversores de capital, no obtenemos ganancia de la inserción de las empresas multinacionales, no tenemos dinero colocado en los bancos, ¿verdad? Entonces necesitamos un cambio todos juntos. Bueno, pero sin embargo pareciera que estuviéramos en plena campaña electoral. En plena campaña electoral, ¿no? Naturalmente que ser gobierno es difícil, ¿no? Ser gobierno es muy difícil porque atravesar una crisis como la que se está atravesando, nadie quiere reconocer la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras entraron los dólares, porque se abrieron las puertas y las ventanas a la inserción del capital financiero internacional, de la forma que nosotros lo planteamos en un momento, con imposiciones de capital que te dicen, no, industria nacional no, lo que hay acá es celulosa, eucalipto, es soja. Entonces, claro, entraron miles de millones de dólares y eso ayudó no solo a un crecimiento de la economía, sino también en la teoría del derrame a que más agua se volcara del vaso y por consecuencia los sectores populares se vieran en alguna medida beneficiados. Entonces tuvimos un periodo de 4 o 5 años, a partir del año 2005, 2006, 2007, en que el salario creció, en que hubo mayor ocupación, se llegó a un porcentaje, si se quiere, histórico, en los últimos 20 años, de un mínimo de desocupados, producto justamente del ingreso de los capitales, ¿no? Entonces, claro, mientras la construcción de las megaplantas, por ejemplo, ¿no?, de las grandes inversiones, había un alto porcentaje de ocupación, crecía el salario, muchos dólares hacían que el dólar no subiera, es más, bajara el precio del dólar. Porque, claro, se inunda el mercado, y como nosotros ponemos muchas veces el ejemplo de los zapatos, ¿no? Si el mercado está inundado de zapatos y zapatos y zapatos, y baja el precio del zapato. Naturalmente, como si lo inundáramos de carne, ¿verdad? Bajaría el precio de la carne. El problema es cuando comienza a escasear el zapato, cuando comienza a escasear la carne o la verdura. Entonces es ahí donde sube el precio, ¿verdad? Esas son las reglas de la oferta y la demanda. El sistema capitalista, la oferta y la demanda. Sí, sí. Entonces, claro, una vez instalado y comenzando a producir los mega emprendimientos, comienza a cerrarse los puestos de trabajo y naturalmente comienzan a desaparecer los dólares. Ante la producción de la multinacional, que cobra en pesos, inmediatamente cambia esos pesos en dólares y se los lleva a sus casas matrices. Entonces comienza a desaparecer del mercado el dólar y por consecuencia comienza a subir. El Banco Central, ¿qué hace? El Banco Central lo que hace es vender mucho dólar, vender y vender y vender de la reserva, como forma de sostener el precio del dólar. ¿Por qué el Estado necesita o el gobierno necesita que el dólar no suba indiscriminadamente? Más allá que hay sectores que les conviene, sector exportador, por ejemplo, le conviene mucho que el dólar suba, porque hace más competitivo la colocación de su producto, ¿verdad? Pero cuando sube el dólar castiga duramente a las clases populares, porque se deprecia la moneda nacional. Entonces, si vos tenés un salario de 10.000 pesos con un dólar a 20 pesos, no es lo mismo que tener un salario de 10.000 pesos con un dólar a 30 pesos. O sea que con un dólar a 30 pesos, el salario de 10.000 pesos pierde prácticamente un 50% de poder de compra. Sí, así, clarito, clarito. Entonces pierde ese 50% de poder de compra y, claro, castiga duramente el salario, ¿no? Y bueno, y comenzó ese proceso.
comenzó el proceso en que las multinacionales, el capital financiero comienza su proceso de saqueo. Saqueo liso y llano, ¿no? Un saqueo agravado inclusive, porque no solo nos saquean en materia de recursos naturales, sino también se llevan la producción a sus países de origen, se llevan los dólares, sino que encima no pagan impuestos. Entonces nos castigan doblemente las multinacionales. Nos llevan todo, ¿no? Y no dejan nada a cambio de lo que usan. A cambio de lo que usan. Nosotros podemos decir que los miles de millones de litros de agua que gratuitamente las empresas multinacionales se llevan de este país, yo no sé el cálculo en moneda cuánto sería, ¿verdad? No sé el cálculo. Sí tenemos un cálculo concreto de que en el año 2012, y lo decimos porque es interesante que el oyente lo sepa, en el año 2012 el capital financiero, ¿no? Un poco para aclarar, la multinacional es el capital financiero, ¿no? El capital financiero se embolsó, producto de la exoneración de impuestos, de no pagar impuestos, 1.750 millones de dólares. Solo en el año 2012, 1.750 millones de dólares, ¿no? Eso es pérdida. Eso es un 3.6% del Producto Bruto Interno, ¿no? 3,6%. Bueno, en ese marco, en esa situación, y si le podemos agregar la situación del medio ambiente, ¿no? Lo que eso ha significado en nuestro país, la situación del agua, la situación del aire, la situación de la tierra, y una cuestión interesante con respecto a las inundaciones. El otro día estábamos escuchando las plantaciones, los millones de kilómetros de plantación los millones de hectáreas de plantación de soja, han hecho que la tierra no absorba el agua por la forma en la que se planta la soja. Entonces nos decía un compañero gallego concretamente que se produce el efecto esponja. Le llaman efecto esponja. Por la forma en que se planta la soja, la tierra se compacta, la tierra se aplana, se aprieta de tal forma, con la plantación de soja, que el agua no penetra. Entonces corre el agua. Forma una forma de impermeabilización. Se impermeabiliza, exactamente. Entonces corre, pero estamos hablando de millones de hectáreas, porque en América Latina los lugares más inundados fueron el cono sur de América Latina, donde justamente está la mayor cantidad de millones de hectáreas plantadas por la soja, ¿no? Entonces son producto de políticas económicas impuestas por las potencias imperiales, por el capital financiero, que también es interesante decirlo, ¿no? Ustedes saben que el mundo hoy se puede decir que está dividido en dos bloques. Nuevamente el mundo se vuelve a dividir en dos bloques. Hay dos bloques enfrentados. Las viejas potencias imperiales encabezadas por Estados Unidos, por Alemania, Francia, Italia, Israel, ¿no? Y alguna otra, las históricas, hoy están enfrentadas a los países emergentes, a las potencias emergentes encabezadas por la China, la India, el propio Brasil, Rusia, que están ganándole el mercado, un mercado que hacía muchos años estaba en propiedad absoluta de estas viejas potencias occidentales, ¿no? Entonces, claro, digo, ya no están obteniendo la misma ganancia que obtenían cuando estaban solos. Entonces, comienzan sus políticas de ajuste sobre los países dependientes como el nuestro, ¿verdad? Fundamentalmente con políticas económicas alineadas a estos países imperiales. O sea, un compañero dice, lo peor que pudo haber hecho Uruguay y tantos otros, como Argentina, es alinearse con los perdedores, porque hoy los Estados Unidos están siendo vapuleados, pero están siendo paliciados en el mercado internacional por la colocación de los productos encabezados por la China, la India, ¿verdad? Rusia, ¿no? Bueno, eso genera también las guerras, las invasiones de los países. Y en otros lugares que no nos precisan invadir con armas, no nos precisan invadir con el ejército, nos invaden
Eso es como explicaste vos anteriormente de la oferta y la demanda, cómo se refleja en estos momentos en el mercado lo que estás explicando vos, ¿verdad? Digo, porque eso es lo que está inquietando realmente a estas grandes potencias sobre el aparato comercial y cómo la reditúa, y que además eso históricamente se han hecho gárgaras con el tema del nivel de vida, el poder adquisitivo que tiene el pueblo norteamericano, que es como el paraíso fiscal como de Panamá, que todo el mundo se quiere ir para allá porque vive su gran vida, ¿verdad? Pero a costilla de que, y cómo, y hoy día eso se va como derrumbando, se va deteriorando, y también les preocupa internamente porque empiezan el tema de los inmigrantes, pero también el problema del proletariado, donde empieza a sufrir lo que es el seguro de paro, lo que es el cierre de fábrica, de medios de producción, y empiezan los estallidos sociales, y es lo que ellos menos quieren, tener un problema interno, seguir manteniendo esa imagen y seguir manteniendo sus privilegios de ser los dominantes del mundo, pero por el otro lado parece que no les alcanza nunca de lo que tienen, porque más quieren tener, y que cada día cuanto más intervienen en todo lo que es la política de este mundo, para ellos es lo más importante de su vida, ¿verdad? A través de los gobernantes, de todos los alcahuetes que tienen alrededor. Y lo que decía también Luis, que es muy clarito lo que explica, sobre el tema de los medio ambiente. Fíjese que los otros días fue el Día de la Madre Tierra, donde hubo un congreso internacional con la participación de 175 países, donde, es decir, aplaudían el ingreso de Estados Unidos como mayor contaminante y los chinos como también en ese orden. Entonces todo esto es alarmante, porque también nosotros en el día de ayer explicamos sobre el fenómeno de Dolores, como que nosotros no sabíamos, pero venimos, es decir, presagiando, ya anunciando de que todas estas cuestiones se van a ir dando a lo largo y ancho de lo que es la agresión que se le hace a la naturaleza a través de todas estas multinacionales, los grandes capitales, en complicidad con los gobiernos, porque acá vienen todos estos grandes capitales a hacer sus inversiones, pero porque como Uber, uno un poco más chiquita, pero también es una multinacional que interviene en todos los países, no pide permiso a nadie porque tiene su gran capital, y bueno, genere lo que genere, no les interesa, pero el gobierno los deja operar porque están en complicidad, digo, porque no van a dejar de saber, de entender qué beneficios y qué fenómenos va causando alrededor de esa inversión, de ese capital. Y bueno, y esto también es así. Ahora, lo importante de esto es cómo, es decir, uno lo va entendiendo, lo va comprendiendo, lo va razonando y va entendiendo estas cuestiones, que desde esta humilde medio uno va dando elementos, herramientas para ir razonando de cómo todos estos lineamientos, estas políticas, estas administraciones, estas comercializaciones que se hacen, desde que se ocultan también, que yo por lo menos en lo personal admito que soy bastante ignorante, y que ignoraba además el tema del accionar de este paraíso fiscal de Panamá. Hoy se está descubriendo que esas grandes ganancias de cuántos uruguayos hay acá administrando para poder eludir sus grandes capitales, y que cada día puedan amasar más riqueza a través de todo lo que le sacan al pueblo uruguayo, en desmedro de una calidad de vida en complicidad con los gobiernos, porque los gobiernos son los que los dejan interactuar en todo este mecanismo de saqueo, ¿verdad? Como así yo veo la propaganda de las AFAC, como dicen, y en los medios, en la publicidad, que están autorizados por el Banco Central. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que están actuando en complicidad con este gobierno. Así que no vengan a decir que no se sabe, no hay una forma de poderlo controlar, porque no es así. Es decir, alguna cuestión hay que nosotros no la sabemos, como la mafia del fútbol. Bueno, le doy al compañero que tiene muchas cosas que decir. No, está bien, seguimos en la misma línea.
nosotros decíamos, estamos a pocos días de un nuevo aniversario, ¿no? Del 1 de mayo. Entonces, a mí lo que me interesaba, y con respecto a todo lo que se planteas también, el papel de la clase trabajadora, ¿verdad? Exacto, que es fundamental también, ¿no? Esencial. Si la clase obrera no juega un papel, esto continúa como está. Por vida, ¿no? Exacto. Porque son los sindicados, ¿no? Son los únicos, ¿no? Son los únicos que realmente pueden realizar una transformación. Pero yo creo que vos utilizaste una terminología muy clarita, donde se ha transformado el PIT-CNT en fiscales de góndola. Claro. Fiscalizando góndola. Yo creo que muy clarito, es decir, cómo lo calificaste vos al control de ese tipo de cosas, ¿verdad? Que realmente si vos lo mirás a la hora de qué es o cómo es esa toda esa ensalada, bueno, digamos, es como si fuera un chiste más o menos. Claro, como decía, parece payasesco, ¿no? Pero, bueno, ahí está el papel de las organizaciones obreras, ¿no? Organizaciones de trabajadores. De esa herramienta que es del pueblo, el papel que debe jugar. Entonces, claro, estamos ante una situación de crisis donde nosotros, humildemente entendemos que la clase de trabajadores debe discutir en profundidad cuál es el papel que debe jugar, ¿verdad? Entonces, vos dabas el ejemplo. ¿Por qué decimos inspector de góndola? Decimos inspector de góndola porque el gobierno le ha encomendado a las organizaciones de trabajadores que sean los contralores de que los precios no aumenten. De una inflación provocada por el propio gobierno, ¿verdad? Porque digo, seamos justos. Digo, primero, el primer elemento, aceptar que los empresarios descarguen a los precios los aumentos salariales o los porcentajes que se le aplican a los trabajadores de salario, es generar inflación. Por eso los tipos te están diciendo que no es conveniente que aumente el salario porque genera aumento en los precios. Pero eso es producto de que se permite que se descargue a los precios los ajustes salariales. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, la suba de tarifas ha generado un altísimo porcentaje de inflación. Es así. Se ha permitido, y miren que nosotros en esto tenemos una cuota, se ha permitido el aumento del precio del transporte. Lisa y llanamente, ¿no? Se ha permitido. Yo el otro día veía, porque nosotros tenemos que encargar repuestos a Montevideo para nuestros ómnibus y vienen a través de los ómnibus que hacen Montevideo Colonia. Una carta que son 3 hojas, lo que lleva el sobre más la hoja de la nota, vale 100 pesos. Una carta vale 100 pesos. 100 pesos, sí. Entonces voy a decir, pero no podemos nosotros hacer un control para que realmente no golpee tan duramente al bolsillo del pueblo algunos precios indiscriminados, desorbitados que se están cobrando. Nosotros no podemos entender cómo, encima de todos los subsidios que la Intendencia de Montevideo le aplica, le da a las empresas del transporte, encima se le den 2 pesos más por cada boleto vendido. El boleto en Montevideo está, yo no me acuerdo ahora si está alrededor de los 30 pesos. Sí, anda ahí más o menos. O 28 pesos. Seguro, porque tiene mucha diferenciación, las distancias, las combinaciones y eso, que más vale uno no decir los números, porque si no lo sabe bien, para no decir pasa? Una cosa. Hay una paramétrica, es bueno explicarlo, que sean pocas palabras. Hay una paramétrica que han realizado empresarios y jerarcas de la Intendencia Municipal, ¿no? En Montevideo. Entonces, ¿qué pasa? Los empresarios dicen que no alcanza con estos 28 pesos que pueda valer el boleto. Yo no me acuerdo exactamente.
ellos en la paramétrica entienden que el boleto debería estar a 30 pesos. Entonces, ¿qué hace la Intendencia? Le da los 2 pesos faltantes por cada boleto vendido. Sí. Pero a su vez le subsidia el boleto de jubilado, el boleto estudiante, Sí. no como en Colonia. Sí, sí. En Colonia no se subsidia el boleto, no hay subsidio de boleto. No. Y la beca del Ministerio de Transporte y Obras Públicas la subsidia la propia empresa. Porque el Ministerio da 10 pesos por cada boleto estudiante y a un boleto de 21 pesos la empresa tiene la obligación de poner más del 50%. O sea que es a pérdida lo que se hace con el tema del boleto estudiante, ¿no? Es interesante que se pueda ver que realmente no hay un control, ¿no? Y es necesario en un momento de crisis realmente ir a el corazón de las empresas, ¿no? Y pedirle a los empresarios que colaboren en la situación de crisis. Una carta no puede valer 100 pesos. No puede valer 100 pesos. ¿Cuánto pesa una carta? 3 gramos, ¿no? Pero no seas malo. Vos te pones a pensar, Sí, no sí. tiene gollero. Es un saque, un robo. Pero Bueno. no tiene gollero. Una cajita, un repuesto, un rulema, y te está saliendo 100 pesos también. ¿No? Pero una carta 100 pesos. Es una cuestión que vos decís, pero ¿cómo es posible que el Estado no pueda intervenir en algunas cuestiones? Porque siempre la crisis la paga el pueblo, ¿no? Porque con qué liviandad el ministro de Economía sale y dice, bueno, como se ha producido una desaceleración económica, por no llamarla crisis, porque seguro la crisis golpea más duro, y ellos quedan pegados, porque estábamos blindados. Las pautas salariales son estas, más de esto nosotros no estamos dispuestos a dar, y si alguna empresa da por encima de las pautas establecidas por el Ministerio de Economía, ese porcentaje por encima no lo permitimos descargar los precios. Mirá vos, cuando nada debería ser permitido descargar los precios. Nada. Claro, porque no se toca la ganancia del empresario. No. Se toca siempre el salario y la jubilación, pero la ganancia se sigue manteniendo. Es más, se permite a un empresario que después de un periodo de crecimiento de su rentabilidad producto de que está colocando los productos, etcétera, etcétera, el ejemplo que ustedes quieran, una vez que cae ese porcentaje de crecimiento en su empresa, ellos tienen vía libre para argumentar enviar trabajadores al seguro de paro. Sí. Para seguir manteniendo sus mismas ganancias. Sus privilegios económicos. Seguro. Esto es una cuestión interesante de analizar. Aparte te chantajean con eso. Dice, bueno, vos querés más veces, muy bien, pero yo te mando el seguro paro el mes que viene. Entonces, ¿qué haces? Te ponen entre la espada y la pared y bueno, y a esperar a la vida. Es decir, apostar a la vida, no a que te degüecen de parado. Bueno, esa es la cuestión. Entonces, ese es la moneda común y corriente que se utiliza desde el PCNT y el empresariado y hasta el propio gobierno a través del ministro de Trabajo, exhortando a la masa trabajadora que hay que tener una contemplación por el tema de la inflación, por el tema de crisis mundial, que no es una crisis de nuestro país, sino una crisis mundial, pero que se refleja a través de lo que es todo el aparato de producción, de comercialización, y eso es lo que realmente tenemos que tener en cuenta, porque tenemos que entenderlo así, no es que realmente sea voluntad del gobierno, sino que está todo lo demás, lo que se oculta, lo que se propone en el ocultamiento de todo lo que es, como decías vos, de estar un traslado de un aumento salarial a las góndolas. ¿Cómo lo podés permitir una cosa de esa que afecta? ¿Qué es lo que afecta? El bolsillo de los trabajadores a través del Consejo de Salario, pero no a las ganancias de ese gran empresario. No le afecta absolutamente nada, no importa que suba, que Consejo, que subieron los salarios, que esto, que el otro, simplemente es que no le afecta ese traslado a su góndola, es decir, lo que le permite darle un aumento al trabajador. Pero eso es mentiroso, es engañoso, porque ¿qué percibe el trabajador de aumento? Nada, porque se lo lleva la propia inflación. Exacto. Acá hay un empresario conocido del transporte, que los trabajadores empezaron a
a intentar dialogar para un aumento salarial. Entonces él le contestó puro y duro: ustedes pidan lo que tengan que pedir, que yo pido aumento en el precio de boleto. Está clarito. Es así, es así. Se le permite, frente al aumento salarial, que el empresario aumente el boleto. Y vos sabés que CUSA lo logró en Montevideo y aumentó el boleto 2 meses antes que aumente el salario, basado en el futuro aumento salarial. Sí. Entonces, vos decís, el trabajador entonces, que necesita el transporte para ir a su trabajo, está pagando el porcentaje de aumento salarial del trabajador del transporte. Sí. Entonces, las crisis, los aumentos, todos los paga el pueblo. Todo, sí. Entonces, digo, esto es científico. Cuando decimos, se gobierna para el capital, estos son los documentos de que se gobierna para el capital. ¿Qué es gobernar para el capital? Defender el capital, ¿no? Entonces, ¿cómo se le defiende el capital al empresario? Se le defiende el capital al empresario permitiéndole descargar a los precios los aumentos salariales. Sí. ¿Verdad? Se le defiende el capital al empresario cuando el empresario tiene una caída en la venta de su producción y el Estado le permite mandar a los trabajadores a seguro paro. Claro. Y después de los 6 meses que el trabajador pagó su seguro paro, porque el seguro paro es del trabajador, lo viene aportando, el Estado, todos los uruguayos se hacen cargo del estiramiento de ese seguro paro que ese empresario dejó sin trabajo para defender sus intereses. Sí. Digo, yo no sé si hay que echarle agua para aclararlo. Capaz es clarito, entenderlo, es muy clarito esto. El tema es que sería la gran importancia de que miles de trabajadores entendieran, se informaran y se concientizaran de cuál es el papel de ellos y qué es el papel de ellos en esta sociedad y en el aparato político, ¿verdad? Digo, porque esa sería la importancia de todo este teje y maneje que de distintos medios se confunden, ¿verdad? Hoy hay una diversidad de forma de ver, de informarse y que además el misma sociedad de consumo te tiende a confundir con todo un escenario de propuesta de vida paradisíaca, donde para nada lo es así, porque vivimos pendiente del crédito, del aparatito de comunicación, de la televisión que salió, del internet, del FOSEC, del FASAC, vivimos pendiente de eso y no nos damos cuenta que vivimos en una situación que realmente es calamitosa como ser humano, que recurrimos, que ayer o en la otra audición hablamos de lo que se ha dado, que según las estadísticas, ¿no?, en las que salimos nosotros, o yo por lo menos no salí a recoger datos del consumo que hay de la comida chatarra, porque si lo viéramos los otros días como vimos en los medios donde hicieron impresión, que no hay impresiones bromatológicas, las porquerías que te venden para comer en las cuestiones de calle, esto que te llevan a tu casa la comida, que lo llamás y dices tráeme 2 pizzas, que vivimos comiendo pizza, pues todo ahora, es decir, la demanda que hay de alimentación es la pizza, te comes una pizza, un mate dulce y ya la arreglaste como por 24 horas, y eso es alimentación adecuada para el organismo, para todo. Vivimos así, no nos vamos dando cuenta, nos van metiendo un mundo de fantasía, donde la fantasía está por fuera de lo que es la gran acumulación de capitales, que es lo que decías vos, que hay países emergentes en estos momentos, como están los chinos, los rusos, la India, compitiendo en el mercado con el gran imperialismo. Y todo ese tipo viven todo en la especulación de cómo están expectantes, de cómo pueden sacar la mejor tajada de grandes capitales y otras que son corporaciones y otras que no son tan grandes capitales, que también están dentro del aparato comercial, como recurren a lo que nosotros supimos hace pocos días, el tema del paraíso fiscal. Vemos cómo se está planteando la situación de Brasil, Argentina, y lo que estamos viviendo acá y conviviendo en este Uruguay, ¿verdad? Ojalá que no viviéramos otras cuestiones
más extrema como fue la del 2002. Pero bueno, eso es lo que nosotros tratamos de nuestro humilde aporte hacer como formadores de opiniones con respecto a qué se está planteando el futuro y qué desafío tenemos de este futuro, ¿verdad? Y dentro de ese desafío, de ese futuro, ¿qué papel jugamos nosotros, los trabajadores, los pobres? Que me parece muy bien, es decir, el planteo, la propuesta de que en este 1 de mayo haya un día de reflexión, porque es cierto que hay una nueva central de trabajadores conformada, pero es muy chiquita y que recién va queriendo hacer sus andanzas. Y bueno, pero nosotros desde acá pensamos que podemos jugar un papel, dar las herramientas que a nuestro juicio y a nuestro entender y a nuestra trayectoria y a nuestra experiencia podamos aportar a lo que es el proceso de un futuro, ¿verdad? Que es un futuro que es para todos los uruguayos y básicamente para todos aquellos que jugamos el papel de servir de esta sociedad, ¿verdad? Eso, bueno, te doy... Sí. Claro, lo que nosotros decíamos el papel en general de la clase, ¿no? En general, independientemente de la existencia o no de otra central de trabajadores. Esa sería una cuestión aparte. A nosotros nos interesa que este 1 de mayo se tome conciencia de que los trabajadores somos los que estamos asignados a jugar ese papel, ¿verdad? Entonces damos ejemplo de cuál es la misión que le ha encomendado el gobierno a la central, ¿verdad? A la herramienta de los trabajadores. La misión es allanar el camino a la aplicación de la misma política económica, en esa suerte de embudo en la que hemos entrado, como que si fuera la única salida, y ahí donde se comete el gran error, ¿verdad? Y ahí donde se comete el gran error. Y ahí donde comienzan los enfrentamientos, ahí donde comienzan a defenderse las diferentes posiciones y terminamos enfrentados pobres contra pobres, ¿no? Pobres contra pobres. Pobres que defienden el gobierno contra pobres que lo denuncian. Pobres que quieren un Uruguay diferente, ¿no? Y no nos ponemos a pensar que queremos lo mismo, ¿verdad? No nos ponemos a pensar. Entonces, claro, ¿qué más quieren los acomodados, ¿no? Los oportunistas? Que vaya si los hay, que se produzca ese enfrentamiento. Y en la medida que se produce el enfrentamiento entre pobres contra pobres, entre una central contra otra central, entre una corriente ideológica contra otra corriente ideológica dentro de la misma clase social, es cuando más nos dividimos, ¿verdad? Entonces nosotros apelamos ¿a qué? Apelamos al análisis, apelamos al debate, a que si realmente este es el camino, ¿no? En este 1 de mayo. ¿Cuál es el papel que debe jugar la clase trabajadora en este Uruguay en este momento histórico? ¿Verdad? En este momento histórico, la clase trabajadora debe de levantar su vieja bandera. Aquellas banderas que terminaron cajoneando la defensa de la industria nacional, la defensa de la soberanía, la defensa de la independencia, ¿verdad? El no permitir, ¿no?, la aplicación de políticas económicas que continúan defendiendo los intereses del capital. Debemos cambiar, como se defendió el cambio de una matriz productiva, nada más y nada menos. Debemos nosotros levantar la bandera del cambio de la matriz sindical. El cambio de una matriz en política sindical. El cambio de la matriz en la estrategia, ¿verdad?, en la táctica de que el movimiento sindical debe tomar para cambiar el rumbo. ¿Qué pasa si el rumbo no se cambia? Bueno, es sencillo. Si el rumbo no se cambia, seguiremos ofertándole a los capitales las mejores ventajas para instalarse en nuestro país. Sería esta la única salida posible para que cada tanta cantidad de años, durante un periodo de tiempo, miles de trabajadores se ocupen, mientras continuamos entregando la tierra y la soberanía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puede demorar lo que queda por entregar? No sé, habría que sacar cálculos, tal vez 20 o 25 años. ¿Y después qué nos queda? Y bueno, después terminaremos entregando la UTE, la OCE, Antel, ¿verdad? Y cuando todo esté entregado, ¿a qué nos vamos a parecer? ¿Verdad? Después que todo esté privatizado,
todo en manos del capital financiero, ¿cómo vamos a vivir? Un argentino decía el otro día en Venezuela, dice, el pueblo venezolano está dividido en dos bandos. Por un lado, los que defienden el proceso bolivariano que le ha dado 1 millón de viviendas a los pobres, que ha nacionalizado los hidrocarburos, el petróleo, que intenta darle a los trabajadores todas las empresas que los capitalistas abandonan porque no quieren obtener este tipo de ganancia. Y por otro lado, los que revolean la bandera de los Estados Unidos, decía, esos estúpidos idiotas que se creen que si el imperio se mete acá adentro los va a perdonar a ellos. Sí. Pero qué, es un filósofo, tipo. Sí. Pero con qué facilidad lo dijo. ¿No? Esos idiotas que siguen revoleando la bandera de los Estados Unidos y que se creen que en caso de que los Estados Unidos tome Venezuela, porque están las garras sobre Venezuela, a ellos los van a perdonar. No los van a perdonar nada, los van a esclavizar de la misma forma. Le van a dar los sueldos de cagote. Pero claro, pero es que es una realidad, ¿verdad? Entonces digo, apelamos a eso, a tomar conciencia. A tomar conciencia, el enemigo no es el gobierno. Lo volvemos a repetir 1.000 veces. El enemigo del pueblo uruguayo no es el Frente Amplio, no es el Partido Nacional, no es el Partido Independiente, ni es el Partido Colorado. Esos son agentes. El enemigo del pueblo uruguayo y de todos los pueblos latinoamericanos y del mundo es el capital. El capital que hoy viene por lo que queda, que viene a saquearnos todo lo que hay. ¿Y cuál es el papel de la clase trabajadora en este momento? Y bueno, la defensa. La defensa de los intereses populares, la defensa de los intereses del pueblo. Y para defender los intereses de los trabajadores, las herramientas, los sindicatos deben enfrentar el capital. No pueden aceptar bajo ningún concepto que tengan que recorrer los supermercados para controlar que los empresarios no aumenten los precios de los productos. Ese no es el papel de la clase trabajadora, ¿verdad? El papel de la clase trabajadora es cambiar la política económica, no bajar los precios de los productos. Ese es un papel de gobierno, ¿verdad? Es un papel de gobierno. Por eso entendemos que este no es el camino. No, este no es el camino. Ni cerca es este el camino. Ni cerca es este el camino. Acá hay 600.000 uruguayos que no llegan a 15.000 pesos. Eso es una realidad, es un dato estadístico del propio gobierno y del propio Instituto Cuesta Duarte. ¿Qué pasó? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos? Porque es cuestión de analizarlo, ¿verdad? ¿Realmente se cree que este camino nos puede hacer vivir mejor? ¿Podemos nosotros tener una mejor salud, una mejor educación con la aplicación de una política económica basada pura y exclusivamente en la inversión extranjera? Pero no solo una inversión extranjera que respete condiciones, no, una inversión extranjera que cada día te pide más ventaja, producto de una crisis internacional, ¿verdad? Entonces nosotros nos seguimos alineando a eso, a abrir o a salir a buscar a los capitales para que vengan, no importa lo que vengan a hacer, no interesa si te hacen un agujero como el que iba a hacer Aratirí, de 80 kilómetros cuadrados de diámetro, no importa. No importan 200 kilómetros de un gasoducto, ¿no? Un mineroducto que destroce la tierra productiva, no importa, lo importante es que van a venir 3 o 4 mil millones de dólares. Que una vez terminada la obra, se van a llevar los dólares y la riqueza. Los trabajadores van a quedar desocupados y esa tierra no se va a poder producir. Yo no sé si hay que ir a la universidad para darse cuenta de esto. Yo no sé, me parece que no hace falta, ¿verdad? A veces no hace falta. A veces nos estamos peleando entre nosotros, defendiendo algo que no contempla nuestros intereses. No contempla, nos estamos peleando pobre contra pobre, trabajadores contra trabajadores. Y la mejor forma es debatiéndolo, ¿verdad? Analizándolo, debatiéndolo. Por eso nosotros criticamos cuando nos asustan. Es un insulto a la inteligencia asustarnos. Nosotros
sabemos que cuando Pizarro llegó a las costas de México, lo primero que hizo fue cambiar espejos de colores por oro y plata, ¿verdad? Y pareciera que resucitan a Pizarro nuevamente, ¿no? Los indígenas americanos, claro, todos se lo adjudicaban a lo sobrenatural, e inclusive se habían creído que estos barbudos que venían cubiertos de metal eran dioses, ¿no? Eran dioses y había que rendirle pleitesía. Si bien hay otros que enfrentaron y dieron su vida, las grandes mayorías terminaron siendo dóciles, se sometieron a la explotación, ¿no? y a la esclavitud. Sí. Bueno, pareciera que quisieran resucitar eso de nuevo, ¿no? Y en alguna medida asustarnos con el viejo de la bolsa, con el cuco. Y es jodido eso, ¿no? Porque a la gente hay que trasladarle conocimiento, que puedan discernir, analizar por ellos mismos. Entonces es más fácil, me parece a mí, decirle, este es el camino. Este es el camino, el de la inversión extranjera, el del capital financiero, el de recorrer el mundo buscando capitales para que no paguen impuestos, se coloquen en zonas francas y después se lleven toda la ganancia y los recursos naturales. En la situación del agua en nuestro país no es porque la OCE no tenga elementos para purificarla. Cada vez la OCE le está poniendo más elementos químicos para potabilizarla. El problema es que se ha permitido el capital, bajo acuerdo, que haga lo que se le antoje y nos está envenenando. Nos está sacando los recursos naturales, envenenando y rebajando el salario, ¿verdad? 589 asentamientos. 589 asentamientos, 200.000 uruguayos en asentamiento, los alquileres promedio 10.000 pesos, salario 600.000 trabajadores 15.000 pesos. Digo, si no cambiamos esto, ¿lo podremos cambiar si viene otra multinacional? Bueno, si lo cambiáramos y pasáramos a vivir dignamente porque se instala una multinacional, estaríamos todos alineados detrás de la instalación de una multinacional, pero la vida nos ha demostrado que la instalación del capital financiero nos deja peor. Bueno, no sí. Da tiempo, ya nos vamos, Artigas. Sí, bueno, yo creo, no, una cuestión que lo que vos decís, a todo lo que la exposición que ha hecho en su intervención, es muy clarita a mi saber y entender, ¿verdad? Pero digo, yo lo quisiera comparar con los actos electorales que tienen un crecimiento sostenido de lo que es el voto blanco, que la gente no quiere votar más ni al Frente Amplio, ni a los blancos, ni a los colorados, ni al Partido Independiente, porque ven que es toda la misma ensalada, con diferentes condimentos, pero que realmente en el diario vivir se está reflejando una cuestión insostenible para poder vivir, para poder convivir. Y por eso yo creo que desde esta humilde emisora nosotros los conocimientos que tenemos tratamos de razonarlo con el pueblo, porque analizamos la realidad que vivimos y convivimos. No hacemos cuestiones de Júpiter, de Marte, la Luna, es de esta tierra, de esta realidad, de este diario convivir. Y esas intervenciones que has hecho, que has expuesto acá, yo creo que son sumamente claritas en cuanto a ese diario convivir, que cuando vos empezás a analizar y a razonar sobre lo que vivimos y convivimos, creo que es lo que realmente nosotros tenemos que ir organizando, ¿no? Y viendo el futuro que nosotros mismos, si no nos responsabilizamos nosotros de hacer nuestro futuro, esto para adelante va a ser cada vez peor, cada vez. Es decir, va a ser negro, vamos a terminar como el gaucho en semilla durmiendo en donde lo agarre la noche, o como los primeros habitantes que había acá durmiendo a la orilla del arroyo, sin agua, sin luz, sin hospitales, sin educación, sin vestimenta y sin alimentación. Así vamos, es el futuro que nos espera si no nos damos cuenta de cómo los pobres, los trabajadores,
tenemos esa gran posibilidad a través de los medios de comunicación de ir viendo cuál es la forma orgánica y de elaborar un futuro para nosotros mismos. Bueno, muchas gracias y nos vamos. Gracias por haber venido. Nosotros nos encontramos el lunes y el sábado. Sí, bueno, sí, estamos también convocando para el día de esta noche. En el Club General no se puede reunir, ¿sabes? No, bueno. Va a haber que conseguir un lugar que va a ser bravísimo. Bueno. Porque avisaron que tenían otra actividad, cosa que está bien, digo. Sí, perfecto. Perfecto. Pero habría que conseguir otro lugar, ese es un tema también ahí. Ahí está. Bueno, nos vamos vos. Bueno. Nos encontramos el sábado, como siempre, ¿no? El que lucha gana. Bueno, y el que no se muere ya. Muchas